Yo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta hora en su canal. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que se meten a este live, que reaccionan, que le dan like. Muchas gracias por ingresar en esta noche. Vamos a tener un tema bastante, no digo que polémico, pero sí. How. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Comandante de las legiones celestes. Comandante de las legiones celestes. A ver. Bueno, ahí más o menos me veo, ¿no? Bueno, esta noche voy a hablar de un tema bastante complicado. Se ve una llamada macho. Así es, así es. No, voy a hablar de un tema bastante controversial que hoy en día ha estado inundando las redes sociales, que es justamente rodeando a este personaje muy polémico y muy aclamado por todos, Dante Hebel. Este hombre, muchos dicen, haz tu contenido y no digas nombres. ¿De qué sirve ¿De qué sirve hacer algo hablando detrás de la gente, no? Para mí se me hace un poco más hipócrita decir, no, es que tal persona dijo, es que tal persona, aquí hablamos las cosas derecho, como va, como derecha la flecha. Ahora, no tengo nada en contra personal de Hebel, la verdad ni me va ni me viene, pero sí por su culpa me corrieron de una congregación por atacar su doctrina tan motivacional, tan furra, tan facha. Ahora, ese no es el punto. Ahorita no vengo a hablar de temas doctrinales. Y si queremos, es más, ni siquiera vamos a mencionar a Hebel. No vamos a meter en nada de esto. Algo que sí me molesta. Y yo estoy hablando en lo personal. De Luis, su hermano Luis Tinoco. Aquí estamos. Es la tibieza. La tibieza de la gente. A mí me molesta mucho la gente tibia. Me molesta mucho ese tipo de personas que no se deciden, dicen las cosas a la y se va. Te digo esto, pero no. Puede ser, pero sí. Puede ser, pero aquello. Para mí se me hace muy deshonesto. Y yo siempre lo he dicho de esta manera. Los quedabienes a mí me caen mal. A mí la verdad me cae mal. Y no se trata solamente de caer gordo por caer gordo, ¿no? Sino caes gordo o expresas algo por un motivo, por amor a la verdad, o simplemente por amor a tus convicciones, porque eso es algo muy importante que debemos entender, sobre todo nosotros como hombres. Si vamos a hablar de algo, si vamos a tener convicción en algo, defiende eso, no te andas moviendo de aquí, de por allá, de acá, de allá, porque el que termina mal eres tú, el que termina mal visto eres tú. Y yo he visto este tipo de personajes, yo he visto este tipo de gente que justamente es así. No, todo lo hablamos para quedar bien con tal sector. No, yo digo esto para quedar bien con tal persona. Yo hablo esto para hablar de tal cosas. Cuando nosotros los cristianos, dice la Biblia que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Entonces, a mí me causa mucha controversia esto, porque él dice, no, hay una, ¿cómo se llama? Eh, un video, una entrevista donde igual le pregunta, ¿no? ¿Tú sigues a la Biblia? No, yo no sigo a la Biblia, yo sigo a lo que dice Dios. Bueno, Dios a través de la Biblia te dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Entonces, en esta nueva entrevista, donde él se supone que no está interesado en una candidatura, que no está interesado en meterse en ese tema de políticas, está siendo justamente políticamente correcto. ¿Para qué? Para no generar retractores, para que eso no afecten los votos. Y eso sí me molesta. Eso sí me molesta que manejen o que ocupen el evangelio justamente como un motivador o como un escalafón de sus propios propósitos. Porque él en un principio era el pastor de los jóvenes. Ahorita te los voy a enseñar incluso. Aquí tenemos los videitos de la prueba, ¿no? No, el pastor revolucionario. Después
ya se dio a conocer a través del pastorado, a través del pueblo cristiano, que el pueblo cristiano es muy noble. El pueblo cristiano, de verdad se los digo, mis amados hermanos, ni siquiera a veces yo creo que es por alguna negligencia en cuestión de conocimiento y nada. El pueblo cristiano es muy noble. El pueblo cristiano apoya estos lives, apoya a otros hermanos que van emergiendo, porque somos así, porque nos apoyamos unos a otros, y más cuando hay este tipo de fariseos, bueno, de fariseos, ¿no? Que juzga a los fariseos y que esto hacen mal y que esto hacen esto y que las iglesias y que no se debe hacer aquí. Entonces, personas como él llegan a ese estrato, ¿no? Ya llegué a donde yo quería, ya me di a conocer, tengo tales personas que me van a apoyar, la gente de mi congregación, pero justamente ya de ahí no es suficiente. Y de ahí la iglesia les queda chica. Entonces ya mutan a otra cosa. Yo ya no soy pastor, ahora soy conferencista. No, no, ya no soy pastor, ahora soy conductor de televisión, porque sacó su night show, ¿no? Su night show, su show de noche. Entonces, bueno, vamos a aventar eso. Pero ¿qué crees? Ya tener mi show de noche, tener mis estos ya no me llena. Ahora me vuelvo conferencista. Y después me vuelvo ahora político. Entonces así, cada vez es más, más, más para llenar el ego enfermizo de este tipo de personas. Ahora, justamente eso, ¿no? Hace poco estábamos platicando con unos amigos y decían, no, sí es pastor, no, 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 él sí es pastor y sí eso, cuando sabemos que no lo es. O sea, ¿por qué cuesta tanto reconocer? O sea, él no lo es. Y tú me podrás decir que sí, tú me podrás decir que no, que es casi, casi el pastor de Hermas y quién sabe qué tanta cosa. Pero ¿a quién le creo más? ¿Te creo a ti, que defines a este hombre, o creo a él mismo, ¿no? Si él mismo está diciendo que no lo es, pues a quién debo creerle, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar este contenido que tenemos para poder descifrar justamente todo ese tipo de cuestiones. Número 9, no te entristezcas, no se entristezca mi hermano. Aquí vamos a descubrir a los lobos, con pruebas, con todo. Ok, ahí está el videito. Cuando decías mis valores. A ver, a ver. Yo creo que iba a entrar más audio. Au. Cuando decías mis valores son la familia, eso, Goebbels es un conservador de derecha que solo cree en la familia heterosexual y demás. No, no, la familia puede ser disfuncional. De hecho, la estadística dice que no hay más familias en mayoría funcionales. Bueno, diferentes. Ok. Aquí empezamos desde ese punto de tibieza, ¿no? Le están preguntando algo muy puntual. Tú dices que le están preguntando, ¿no? Justamente, que solamente hay matrimonios que es de derecha, porque solamente él predica o habla de un matrimonio heterosexual, ¿no? Y como todo ese tipo de personas, se sale por la tangente. Y no está hablando de algo normal, dice, no, es que hay disfuncionales, siempre ha habido familias disfuncionales, incluso en la actualidad dice, ya no hay familias funcionales. Pues eso ha sido siempre, o sea, siempre ha habido familias disfuncionales. Yo creo que ninguno de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, ha crecido en una familia funcional. Papá, mamá, hijo e hija, vamos a la iglesia, todo bien, todo sano, educación, buena economía, buena salud emocional. No, eso no existe. Todas las familias han sido disfuncionales. Aquí le están haciendo una pregunta muy puntual y están hablando del matrimonio homo, ya sabemos qué, homosexual. Le están preguntando del amor del mismo género, del matrimonio del mismo género. Entonces, este tipo de contestaciones, cuando te salen por la tangente, cuando ni siquiera son capaces de responder con los argumentos necesarios, se me hace de muy baja capacidad. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión cristiana nosotros tenemos dicho como tal, varón y hembra fueron creados. Así de puntual, y ni siquiera es como que un desarrollo teológico que debemos hacer, muchas investigaciones y teología de tal, y no, viene desde el Génesis. Varón y hembra fueron creados. Ya no serán más dos, serán una sola carne. El hombre se unirá a su mujer y se formarán una sola carne. Entonces, ¿qué más debes buscar?
Familias disfuncionales desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con sus hijos? O sea, no estamos hablando de funcionalidad y eso es algo que me molesta de esto, ¿no? Bueno, los Cuando títulos, decías, esos de que aquí otra cochinada de Dante Gebel y eso no lo puse yo, ¿eh? Eso ya venía del video de Tic Tac. cuando decías mis valores son la familia, eso, Goebbels es un conservador de derecha que solo cree en la familia heterosexual y demás. No, no, la familia Ok, ahí justamente le están haciendo, cree en la familia heterosexual, o sea, varón y hembra, enteros de su sexualidad, o sea, hombre que se cree hombre, mujer que se cree mujer. Dante Gebel cree eso. Ahí está la respuesta. No, es un no, es un no rotundo. Y es que aquí yo quiero de verdad que me digan, porque muchos van a decir, no, es que contexto, porque desde que la palabra contexto salió a la palestra, o sea, es como nosotros en el rama de la barbería. Cuando salió la palabra textura, todo el mundo ya te habla de textura. ¿Me haces textura en mi long fade? Carnal, eres más lacio que el perro amarillo de la colonia, ¿no? ¿Cómo te voy a dar textura? Y hoy es igual con el contexto. No, sacaste de contexto. No, esto no está fuera de su contexto. No, aquí está, tal cual, una pregunta, una respuesta. ¿Quieres más contexto? No. ¿Por qué? Porque justamente una respuesta se basa justamente en eso, en decir una idea clara o un pensamiento de lo que tú crees de eso. No hay más contexto, no hay más que meterle. Pero aquí está claro, o sea, aquí está súper claro cómo lo dice, o sea, no hay Cuando más que decías mis moverle. valores son la familia, eso, Goebbels es un conservador de derecha que solo cree en la familia heterosexual y demás. no, no, la familia puede ser disfuncional. De hecho, la estadística dice que no hay más familias en mayoría funcionales. Bueno, diferentes tipos de familia, familia. El concepto de familia no es los incas. Yo tengo en River Arena, cuando claro River es por Río, Janet, porque acá suena. Sí, suena. Y soy de Boca. Sí, aclararlo porque si no. Suena a Río, ¿no? River Arena. Va todo tipo de gente, de todo tipo de orientación sexual, todo tipo de creencias religiosas, judíos, católicos, agnósticos. Nosotros decimos es un hospital del alma. Uno no puede pedir que se sane antes de entrar al hospital. No puede decir que cambie antes de entrar. Eso es religión. Si yo te digo, mira Luis, para entrar en esto tenés que cambiar esto. Bueno, eso es religión. No, 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 de verdad este hombre está perdido. Y es que eso es lo malo, mis amados hermanos, de no conocer los conceptos básicos de justamente qué es la teología cristiana. Y más, bueno, ahorita no tengo el video, creo que se me perdió ese video, pero justamente el arrepentimiento es eso. Nosotros no le vamos a cerrar la puerta a homosexuales, a lesbianas. Si viene una familia, del mismo sexo con sus hijos adoptados, no les vamos a cerrar la iglesia, no vamos a decir, no, 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 ustedes no pueden entrar porque son pecadores. Es que ni siquiera es algo nuevo, y es que es lo malo, mis amados hermanos, de verdad, de no estudiar la historia, de no estudiar a las fuentes principales. ¿Por qué? Porque justamente son esas cuestiones que nosotros creemos que todas estas palabras de Dante Gebel, de aceptar a las personas, de abrir las puertas a tal cosa, es nuevo. Creemos que, ay, no, es que eso es nuevo. No, eso ya es antiguo. Eso lo predicó el Señor Jesucristo, lo predicó los apóstoles. Ama al prójimo como a ti mismo. Acéptalos cuando vienen heridos. O sea, no es nada nuevo. Es lo que tenemos que hacer. No podemos cerrarle la puerta a las personas que vienen así, que son distintas a nosotros, de diferentes etnias, de diferentes pueblos, de diferentes religiones, de diferentes sexos, pero no podemos consentirlas. Heme ahí donde empieza justamente ese proceso de metanoia, de cambio de mente, el arrepentimiento de corazón que nosotros vivimos día a día. Donde sí empezamos en un estado de pecado, todo el mundo, no, nadie es excepto, no estoy diciendo que yo soy santo, no estoy diciendo que los que creemos esto somos santos, no, nadie es santo. En un inicio nadie es santo, somos santos justificados por Cristo, pero justamente en ese sentido nosotros debemos ir cambiando poco a poco nuestro sentir, poco a poco nuestro corazón. Entonces, no podemos decir, no, es que existen las parejas, del mismo sexo que son un matrimonio, pero yo no las puedo cambiar porque no estoy en una religión. Claro que sí lo estás.
Ahora, dejemos el cuento de que esto es una relación, no es una religión, somos una religión. Desde el punto en que tenemos que hacer esto, aquí y allá, en punto de que llegamos a un horario, de que entramos, de que tenemos que orar, de que tenemos que obtener un tiempo de alabanza, un tiempo de predicación, un tiempo de anuncios, unas actividades, eso ya es religión. Pero la religión no significa que sea mala. Y es que aquí viene ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones de ignorancia. Creemos que la religión es mala solamente porque sea religión. No, la religión no es mala, ser religioso es malo, ser legalista es malo, la ley no es mala, pero ser legalista sí. Entonces son puntos medulares los cuales yo creo que este hombre ignora totalmente. El verdadero concepto divino de Dios es que te acepta como sos, eventualmente vas a cambiar o no, será una convicción privada tuya. Pero digo, Leo, Goebbels está Y aquí entramos con el relativismo. Sigue siendo sigue siendo, entonces ya el mundo, el sacrificio de Cristo, las leyes, la palabra, ya no sirve de nada. La soberanía de Dios la echa por la borda Dante Gebel y dice, ¿sabes qué? Tú eres libre de entrar a la iglesia, de ir a la iglesia, de ir a congregarte, y eres libre de cambiar o no. Entonces, ¿para qué caramba está el sacrificio de Cristo? Que es el cual nos transforma justamente de nuestra manera pecaminosa a una nueva creación. Entonces, ¿para qué está el sacramento del bautizo? Que es justamente la seña pública, la cual nos permite morir al pecado y resucitar con el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo ese tipo de cuestiones? Entonces, ya todo es relativo. Ya nada tiene que ser. Entonces, en esas pequeñas cositas que nosotros decimos, que nosotros compartimos, nos damos cuenta del verdadero pensamiento de este tipo de lobos. Y aunque me llamen religioso, me llamen quién sabe qué, no me interesa. Para mí, justamente, esta persona es un lobo. ¿Por qué? Porque está desviando justamente la visión de Cristo, la visión de Dios, la visión de lo que la Biblia nos enseña para sus propias convicciones. Y lo que me molestaría, porque es que esa es la cuestión, si yo hablo eso, aquí me está viendo creo que 3 personas, o 2 o acaso una, pero estas personas tienen influencia por miles de personas, y cualquier persona: "No critiques a Dante, no critiques a esta persona". A mí me corrieron de una iglesia por eso. En la antigua iglesia donde yo estuve, por no seguir este tipo de doctrinas, por no seguir este personaje, me dieron las gracias, o por otros motivos, la verdad no sé, pero influencia hay. Entonces agarran una sarta de tonterías y empiezan a decirlos como si fueran los grandes teólogos, y de verdad, no, en no, contra del no. matrimonio gay. No, no, porque eso también, eso es religión. Yo te digo, mira Luis, para entrar en esto tenés que cambiar esto. Bueno, eso es religión. El verdadero concepto divino de Dios es que te acepta como sos, eventualmente vas a cambiar o no, será una convicción privada tuya. Pero digo, Leo, Goebbels está en contra del matrimonio gay. No, Ahí está. Contexto. Dios es que Una te acepta pregunta. como sos, eventualmente vas a cambiar o no, será una convicción privada tuya. Pero digo, Leo, Goebbels está en contra del matrimonio gay. No, porque eso también es un sesgo. Pensar que sube cualquier mandatario o un presidente a imponer sus convicciones privadas, lo que yo piense de mis convicciones, de lo que yo hago, no tiene que ser necesariamente ley. Ok. ¿Vieron qué astucias, qué astutos son esta gente? ¿Sí se dan cuenta, mis amados hermanos, qué astucia, cómo se salen de la tangente? O sea, cómo no puede contestar ni una pregunta rectamente. O sea, aquí le están preguntando, ¿tú estás a favor del matrimonio homosexual? Es que lo que yo pienso no lo puedo poner como presidente. Esa no es una respuesta, te están preguntando a ti, porque se supone que no quiere ser candidato. Se supone que no quiere ser candidato de la presidencia de Argentina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, justamente, de nuevo, la astucia, esa perspicacia. Sí, porque de eso sí le puedo reconocer que tiene una labia, que tiene una mente que maneja más de 5 computadoras y que probablemente si estuviéramos frente a frente ya me hubiera quitado la uña de los pies, ¿no? Como dirían los rabacucus. Pero hablamos de esto, o sea, ¿por qué te sales por la tangente? O sea,
O sea, es algo increíble. O sea, simplemente uno, como una convicción cristiana, no está a favor de estas cosas. Y aunque el mundo diga que es correcto, nosotros no vamos conforme al mundo. Nosotros vamos conforme a las cosas que Dios nos permite entender, que nos permite hacer y que nos ha demandado en su palabra. Y volvemos al relativismo. ¿Pero por qué? Porque este hombre se va a postular como presidente y no quiere perder adeptos. Y muchos van a decir, es que es estrategia política, pero es justamente eso. Te vendiste por unas monedas, te vendiste por un puesto, te vendiste por cualquier cosa que te ofrezca este mundo. Pero no estoy minimizando el tema. Vuelvo a lo que te decía recién, estamos ante un paciente con traumatismo de cráneo que hay que estabilizar. ¿Viste cuando te dicen, vamos a estabilizarle? Pero después vemos. Como yo veo la Argentina hoy, todo pasa a ser, no estoy minimizando ningún tema, pero todo pasa a ser en la agenda de prioridades a resolver más adelante. Pero nunca mi eje sería, estoy en contra. Pues no funciona, porque uno es presidente de todo el mundo. ¿Estás en contra del aborto? Ni a favor ni en contra, son mis convicciones. Yo nunca las llevaría a un... Siempre lo pensé. Wow. Creo que tengo otro video. Creo que sí tengo otro donde donde escucho más de contexto. Creo que es este. A ver, vamos a ver si es este. Cuando dicen el pastor, en A ver, ese. púlpito detrás, A ver, vamos a ¿Estás en contra del aborto? ni a favor ni en contra, son mis convicciones. Yo nunca las llevaría a un... Siempre lo pensé. Ni a favor, si me pedís mis convicciones, yo voy por la vida. Siempre, ¿no? Por preservar la vida. Pero insisto, si quisiera evangelizar a la Argentina, no me meto en esto. Evangelizo tras un púlpito, tras... Tibio, más tibio que la coquita de la tienda de Doña Juanita, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Muchas personas, y yo seguía esas convicciones, ¿no? Decía, no, sí tenemos que tener gente en la política, tenemos que tener gente que nos haga resaltar los valores cristianos, que nos haga resaltar los valores de Dios. Tenemos que tener, como por así decirlo, ¿no? Gente infiltrada en el gobierno, gente infiltrada en la política, los cuales mínimamente contagian un poco de esos valores cristianos que nosotros tenemos, de preservar la vida, de preservar la raza humana, y encontramos a este clase de tibio, en el cual dice, ni a favor ni en contra, son mis convicciones. Pues por eso, o sea, ¿qué propones tú? Porque imagínense, o sea, lo que a mí me molesta, lo que me molesta más de la política es justamente gente tibia como él. No, pues es que no sé, bien ni mal, es que yo no puedo meter mis ideas para poder, entonces sigues una agenda, entonces sigues la misma, entonces vas a perpetuar el mismo problema. Si tú no tienes ideas nuevas, si tú no tienes algo nuevo que proponer, estás justamente repitiendo y el ciclo es muy peligroso de repetir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si vamos a tener gente en la política como este clase de hombre, como esta clase de personas, ¿para qué las queremos? Si a mera última se van a vender a Moloch, porque eso del aborto es el culto actual para Moloch, el sacrificio de niños. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con esta clase de personas, las cuales justamente no tienen una convicción ni siquiera personal de defender la fe cristiana? Es más, ni siquiera vamos a hablar de la fe cristiana, los valores cristianos que deberían ser universales, ¿no? Entonces se la zafa, ¿no? No, yo estoy a favor de la vida, pero quién sabe qué. Ahora, en este punto, justamente, muchos van a decir, pero es muy fácil decirlo, ¿no? Ok, vamos a hablar justamente de qué sería una buena propuesta antiaborto. ¿Cómo solucionas esto del aborto a una nación, ¿no? Yo he reflexionado en eso. Pues ahorita yo creo que tendríamos que justamente empezar con los valores y con la educación, lo cual nunca se ha fomentado en ninguno de los países de Latinoamérica.
Y eso sí, es un dato real, no hay fomento de valores y educación en América Latina. ¿Por qué? Porque justamente los políticos no les gusta eso, o sea, no les conviene que tú tengas una buena educación, no les conviene que tú tengas buenos valores, porque no vas a seguir su agenda, porque no vas a seguir la corriente que ellos quieren que tú sigas. Entonces, hay algo muy importante, y aquí justamente en las cuestiones de aborto. Simplemente, si nosotros contagiáramos un poco de la verdad bíblica, deberíamos entender que es responsable el hombre de la mujer. Si tú justamente tienes esa participación a la hora de tener el coito, a la hora de tener ese tipo de cuestiones, y dejaste embarazada a una muchachita, dejaste embarazada a tu novia o a tu junte o lo que tengas ahí ahorita, hazte responsable, de verdad. Yo creo firmemente, conociendo la convicción de las mujeres, o sea, a pesar, o aparte que ya sea otra cosa, una mujer así, no va a haber mujer que, sintiéndose apoyada, haga una situación así. Es más, aquí en México, o sea, yo lo sé, o sea, de primera mano. Hay mujeres que a pesar sin tener apoyo, se fletan por sus hijos, luchan por sus hijos. Ahora imagínense una educación y unos valores donde diga, si tú la regaste, pues hazte responsable. No va a haber mujer alguna que piense en aborto. Esa es la primera. Ok, eso no funciona. Ah, pero siempre se sacan la clásica, ¿no? No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es qué pasa si es por cuestión de aborto, ¿no? Digo, de abuso, ¿no? ¿Qué pasa si es por cuestión de abuso? Ay, espérenme, aquí ya me están reportando quién sabe qué cosa. Ok, ahí está. Porque ya saben que todos estos cuates tienen derechos de autor. Entonces, justamente eso se maneja mucho, mucho con el abuso, ¿no? Ahora, algo muy importante, justamente, yo siento que cuando pasa todo este tipo de cuestiones, las instituciones también han fallado demasiado y justamente esto es porque la política, el dinero, los recursos, todo se queda para unos cuantos y no se distribuye para el pueblo. Porque dinero hay, recursos hay, maneras de hacerlos hay, o sea, eso no nos hagamos patos de que, ay, no es que porque no hay dinero para una nueva institución, ay, si en las instituciones como el IMSS hay como 20 aviadores por cada institución, gente que nada más tiene el nombre y está cobrando porque es familiar de aquí, familiar de allá, ¿por qué no se hace una institución donde justamente se haga responsable de eso? ¿Y qué pasa? Cuando justamente pasa un abuso, ¿qué debe haber? Primero, castigo, cárcel, pena para el que abusó, para el perpetrador. Segundo, apoyo a la persona que fue victimizada. Aquí, fíjense lo delicado del asunto. Por eso le digo que es de cuestión de perspectivas y de saber elegir la situación. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes. Si tú dejas que la persona aborte, va a ser una doble traumatización. Y eso estamos hablando del inconsciente. ¿Por qué? Porque la persona cuando ya fue perpetrada tiene un daño psicológico severo. Obviamente fue contra su voluntad. Pero justamente cuando tiene un aborto recibe un segundo daño. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Pues justamente, si darle a elegir a esa persona, darle ayuda psicológica. No vamos a meter la religión en esto, porque estamos hablando de política, ¿no? Porque para eso también debería haber una institución religiosa la cual debería apoyar, ¿no? Pero bueno, quitemos eso porque estamos hablando de meramente situaciones políticas. ¿Qué debería haber? Justamente esto, ¿no? Apoyo psicológico para la persona. ¿Sabes qué? Pasó esto, es un presente, es un daño, los profesionales saben cómo manejarlo, pero aquí hay de dos sopas, hija. Una, tienes el bebé y lo das en adopción, o segundo, lo das, te lo tienes y te lo quedas. Obviamente, tiene que tener conciencia la persona de que si lo tiene y se lo queda, pues cada vez que vea a ese bebé va a recordar parte de, pero para eso tiene que haber un trabajo psicológico muy eficiente detrás, o un trabajo también eclesiástico, espiritual, la cual pueda superar ese tipo de situaciones. Entonces,
Esa sería otra parte. Ahora, si lo dan en adopción, debe haber una institución, no como los albergues de aquí, que pobrecitos niños apenas si tienen para comer. Debe haber una institución con recursos donde esté justamente custodiando las adopciones, justamente custodiando dónde van a parar esos niños, porque si van a un destino peor que como estaban, pues de qué sirve, ¿no? Entonces, estar en visitaciones, estar en justa reglamentación, en justa, ¿cómo se le podría decir? Sí, cuidado de con quién vas, si tiene recursos, educación, cómo te tratan, ayuda psicológica al niño, por qué me adoptaron, por qué esto así. Entonces, son muchas cuestiones que sí se pueden hacer, sí se pueden llevar a cabo, pero ¿qué pasa? En la política, en la política todo se queda para los de arriba. Entonces, claro que se puede, o sea, sí se puede ayudar y en cuestiones. Ahora, otra parte de la educación, porque hoy en día este tema del aborto ya ni siquiera es como para lo utilizan como abuso. Eso es mentira. Hoy en día la chavita que sale todas las noches a acá a perrear intenso, a perrear hasta el suelo, queda embarazada, ¿qué es lo que hace? Fácil, aborto. Y ya, me libré de un problema más. Cuando por educación deberíamos entender que, bueno, tal vez estamos en una sociedad donde ya no va a haber un cuidado, donde ya no va a haber, ¿cómo se le podría decir? Alguien que se aguante hasta el matrimonio, alguien que tenga castidad hasta el matrimonio. Tal vez ya no va a existir eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que justamente hacer a las personas que se hagan responsables de sus consecuencias, de sus actos. Entonces, no solamente decir, ay, pues la solución es esta, ¿no? No, porque si es solamente al tú aprobar el aborto, estás fomentando una irresponsabilidad social. Ah, puedo hacer lo que quiero cuando quiero y la solución está ahí. Hace poco lo vimos aquí en México. No puedo llamarle mujer, o sea, no sé qué sea, pero una cosa, así como si fuese del baño, dio a luz en la calle y tiró ahí al bebé. O sea, estamos deshumanizándonos. Y eso es lo peor de gente tibia como Hebel, que no defiende la vida, que piensa que todos son convicciones propias. ¿Por qué? Porque también dentro de ese aspecto de persona todo está el egocentrismo. Es el yo. Carnal, no estás hablando en ti, estás hablando para una nación, para el beneficio de una nación. Y tú como comunicador o como expastor o como te quieras llamar, justamente como alguien que ha predicado a Cristo, debes acercar esa nación a Cristo. Debe ser un Josías, debe ser un Josué, un Moisés, un David, gente que acerque al pueblo a Dios. Pero con esas respuestas tan tibias, tan bajas, de verdad me da molestia. O sea, y cómo, o sea, alguien como yo, del vulgo, de la prole, puede justamente imaginar desarrollar este tipo de cosas. De que se puede, se puede. Instituciones, guiadas por gente adecuada, pero es que ya está muy contaminado. Y es que justamente esto es lo que yo veo de este tipo de personajes. No quieren hacer algo distinto, quieren meterse justamente al lodo, porque Hebel no está queriendo contagiar los valores cristianos ahora que suba a la candidatura o a la presidencia. Lo que quiere hacer Hebel es justamente beneficiarse de ese tipo de cuestiones, porque todo es él, y todo gira en torno a él, y por eso yo estoy en contra de estos grandes adalís, de estas grandes personajes, de estas grandes personas, no por envidia, no por egocentrismo ni nada, sino porque ya no radica en Cristo, radica en ellos. La gente cree más lo que dice Dante Hebel que lo que dice Cristo. La gente cree más lo que dice Cash Luna que lo que dice Cristo. La gente cree más lo que dice Guillermo Maldonado que lo que dice Cristo. Ya ni siquiera van a las escrituras. No, es que esto es revolucionario, es que esto es nuevo. No, mis amigos, no hay nada más contemporáneo que la palabra de Dios y eso debemos entenderlo firmemente. En primera instancia no soy pastor. No soy pastor. No, yo respeto mucho a los pastores. Yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes. Cuando dicen pastor es para bajarme el precio. A veces es como decir, se cansó de currar y ahora viene de otro palo. Yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes. Ok, ahí la contradicción.
¿Saben cómo me recuerda a esto? Y por eso también, en- am, bueno, sí me estoy yendo al cuello, ¿no? Pero en parte debemos tener mucho cuidado con lo que a veces decimos, ¿no? Imagínense, y por eso me da curiosidad, ¿no? O sea, muchos anhelan enfermamente el pastorado. Muchos lo anhelan enfermamente, o sea, muchos lo toman como si fuese una licenciatura, una carrera, como si tomaran, no sé, un título en medicina, un título en derecho, y persiguen tanto esos títulos, pastor, pastor, para que este pelado venga a decir y dice, no, pues me dicen pastor para bajarme el precio. Yo creo dos cosas. Los pastores tienen honra, sí. Los verdaderos pastores tienen una verdadera honra, porque no es fácil dejar tu vida, no es fácil dejar tu tiempo, no es fácil dejar incluso a tu familia, no es fácil dejar tus metas, tus propósitos, tus ganas para poder hacer la obra de Dios. Eso es algo que debemos tener en conciencia. Los pastores hacen un gran sacrificio, a veces hasta el punto de su propia felicidad, de su propia tranquilidad. Pero ¿qué es lo que pasa justamente con este tipo de personajes que los descartan y dicen, no, pues es para bajar el precio de algo, ¿no? Entonces, esa es una. Segunda, ahí vemos la incongruencia y la hipocresía de este personaje. No, yo soy llamado el pastor de los jóvenes. Y yo siempre voy a ser el pastor de los jóvenes. Y hay mucha gente que dice, no, sí, sí, sí. Imagínense, el líder o el que se maneja como líder de una de las iglesias más grandes que puede haber, que es River Church. Y por eso yo fundamentalmente digo, es que River no es una iglesia. Y yo se lo dije una vez a un amigo con el que estaba platicando. Dije, es que River, no, si es una iglesia, no, si es una iglesia. No, no es una iglesia. ¿Por qué? Porque River no tiene pastor. Porque el que está a la cabeza dice, no, yo no soy pastor, soy conferencista. Entonces, River es un centro de convenciones. No es, no es no es una iglesia. ¿Y qué fuimos llamados a tener? Fuimos llamados a estar en la iglesia, ser partícipe de la asamblea de los santos de Dios. Entonces, son muchas cosas que debemos considerar de este tipo de personajes, de este tipo de personas. No, no nos debemos guiar simplemente por lo que escuchamos, creemos y pensamos, ¿no? El mundo es engañoso, estas personas son muy engañosas y debemos tener fundamentado toda nuestra eclesiología, toda nuestra vida cristiana debe entornar en torno a Cristo, a lo que vino a decir Jesús, a los evangelios, a las cartas paulinas, a lo que el Antiguo Testamento develó en el Nuevo Testamento, no en estas palabrerías de estas personas que se venden al mejor postor, que se venden por el mejor monto. ¿Podemos caer todos? Claro que sí, no estoy diciendo que yo sea exento de que si algún día no sé, me ofrecen un hueso, no, no, yo lo voy no lo voy a rechazar porque soy Juan Camaney, no, 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 todos estamos exentos a caer, pero el punto es eso, o sea, que hay gente que se fundamenta con sus palabras, que se fundamenta con su doctrina y solamente es una sarta de tibiezas las cuales no van, ¿no? Y justamente eso lo decía él, ahí mismo lo decía Hebel, ¿no? Dice, es que yo no me considero pastor porque ser pastor, dice, se requiere una preparación, se quiere estar preparado para eso. Sí, efectivamente, y siempre lo hemos dicho. Sus palabras motivacionales de Dante Hebel son muy buenas, te lo voy a decir así. Sí, tiene muy buena labia, muy buena retórica, muy buena comunicación, es un buen conferencista, pero su doctrina teológica central, cristología, doctrinas que realmente son de primer orden fundamentales, está por los suelos. O sea, de verdad es algo que no, no te la crees. O sea, para alguien que tiene esa exposición y que hable ese tipo de tonterías, no, o sea, no, y se nota que es ignorante en esos temas. Podrá ser muy buen labiador y que presidente y todo ese tipo de cuestiones. Está muy padre, pero hablar mucho no te da la razón. Y llegar a masas no significa llegar a Cristo. Y que River Church haya miles, miles de personas, eso no garantiza nada, mis amados hermanos. Pero pues bueno, en fin, terminamos de exponer esta tibieza, mis amados hermanos, de verdad tengan convicción de lo que ustedes creen.
Sí, que su sí sea un sí y que su no sea un no. No se anden con tibiezas, no traten de quedar bien con el mundo, porque el mundo no va a quedar bien con ustedes. No traten de amar las cosas pasajeras, porque lo eterno se les va a ir de las manos. Nuestra mirada no está en un político, nuestra mirada no está en el gobierno, no vamos a hacer ya ninguna diferencia en este mundo tan corrompido. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. Este mundo está entregado y pactado a él. No va a haber nada que nosotros hagamos, pero sí podemos transformar, sí podemos dañar el sistema desde adentro, con nuestro ejemplo, con nuestro día a día, con nuestra devoción, con nuestra fe en Cristo, creyendo y actuando de una manera adecuada, viviendo la doctrina que nosotros confesamos, viviendo el credo que nosotros creemos. Y así vamos a hacer la diferencia, mis amados hermanos. Entonces, sí, me gusta picardearle mucho a Hebel porque no es santo de mi devoción, él, ni Cash Luna, ni Maldonado, ni nada de esas vainas, pero pues bueno, ya quedamos así. Bueno, mis amados hermanos, nos retiramos, espero que este video les haya sido de bendición, les haya sido de edificación. Sin más, que Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima, nos vemos hasta luego, chao, chao.